días, muy buenos días, ¿cómo están? Irrumpimos ahí medio salvajemente sin querer No, en el no, cuadro, no, no, la muy verdad. bien. Nos caímos, fue algo que no sabemos qué ocurrió, nos caímos, estábamos en la transmisión y de repente yo empecé a ver, está congelado, me mandó también la asistente del doctor Gatel, se quedaron congelados y nosotros seguíamos y seguíamos y ya creo que nos caímos como 5 minutos, así es que una fuerte disculpa, queridas. ¿Cómo les va, Dani? Pues ahí estamos sobreviviendo bueno, Luisa y yo ahora nos hemos visto muchísimo esta semana, ¿verdad, Luisa? Todos los días. Como que coincidimos en Canal 11, en la Escuela del Amor, acá, o sea, por todos lados. Cubriendo a Entonces, Gatel justo, ¿no? Cuando sí, presentó estos puntos. ay, El sí, lunes, todos los días te digo. todos los días nos hemos Es visto, que entonces, bueno, ya estamos como más que conversadas. Sí, perfecto. Pues Así es que Dani, igual vamos a decir, estoy de acuerdo, porque ya platicamos de todos los temas. sí. justo, no, pero va, bueno, sí aplaudir tu entrevista de ahora, Violeta, porque justo son preguntas que creo que no se hacen, digamos, con esa mira de infancias y demás. Entonces, ahorita que no la alcancé a ver toda, pero esto último, pues, qué padre que ahora sí vamos a variarle, Dani, con Violeta y su brillante visión. Gracias, querida Luisa. Pues vamos a iniciar. Le mandamos también un fuerte saludo a Jessie. Jessie que está haciendo una cobertura desde Acapulco. Bueno, está ahí quedándose en Chilpancingo y está viajando a Acapulco por lo que entendemos todos los días y a esta zona pues que ha sido ampliamente devastada por el huracán. Nos ha compartido algún material que iremos también aquí socializando ahorita con la querida audiencia y vamos a iniciar con estos temas que hemos acordado. Uno, analizar el plan de reconstrucción para Guerrero y lo que ha pasado. Ya estamos a más de una semana después de este huracán, pues que nos agarró a todos y a todas por sorpresa. Y luego entraremos al otro tema, pues que también ya está en este tono que veníamos discutiendo con el doctor Gatel, las encuestas de Morena. Él dio varios elementos que me parecen interesantes en torno a la de las encuestas ahorita y en otras entrevistas. Y este último tema, pues la llamada que le ponemos entre comillas del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que bueno, pues parece ser que es con inteligencia artificial, como ya lo hemos estado viendo también en otros medios de comunicación. Pero bueno, iniciamos, Dani, contigo, si estás de acuerdo. ¿Cuál sería tu primera valoración a más de una semana de este huracán, de Otis y de este plan de reconstrucción que se ha planteado el día de ayer? Sí, bueno, mira, como nos ha contado Jessica y como nos han contado también los colegas que están allá, nosotros evaluamos la opción de ir desde el inicio y justo por este asunto de dos cosas, ¿no? Uno, el tema de ayuda más el que no estorba, sobre todo el primer día, que era el día de que se hizo esa enorme confusión y de que el gobierno no nos quiere dejar ir y todas esas versiones que ya analizaron muy bien en la mesa del martes, que además estuvo muy linda con tantas mujeres. Eh, y también el asunto de que, bueno, nuestros colegas en Guerrero han perdido incluso algunos de ellos también sus casas, ¿no? Entonces, como que decíamos, si vamos a ocupar dinero, mejor apoyar a los que están allá y que están haciendo coberturas de allá. Entonces, hemos estado publicando cosas de Amapola, sobre todo, y bueno, viendo un poco la cobertura de Jessica. Y lo que hemos visto es una devastación que, como decía Jessica, no había visto jamás en muchos lugares. Yo creo que va a tardar mucho tiempo en la reconstrucción y yo no puedo estar más de acuerdo que con lo que ella ha expresado, que es necesitamos hacer a un lado toda la politiquería y trabajar todos para ayudar a que las personas que están, no solo de Acapulco, que lo primero que vimos fue la devastación, digamos, en la zona hotelera, porque es justo la primera mirada siempre, sino todo lo que tiene que ver con las colonias populares, con las zonas alrededor, con otras zonas más rurales que no están directamente en Acapulco. Ahí alguna vez Luisa y yo nos quedamos varadas en una de estas zonas muy cercanas a Acapulco. De las que realmente se ha podido se ha conocido muy poco de esa información porque todo ha estado concentrado en la zona más turística, ¿no? Y el huracán pues ya también
lo han dicho acá, golpeó muy fuerte y necesitamos todos hacer lo que nos toque, desde las trincheras que nos toque, para ayudar a la gente pues que ahí no solo es perder la vida, sino es que perder todo tu patrimonio, es perder tu trabajo, porque pues mucha gente no va a poder trabajar. Había comentarios ahí de personas que Acapulco y la zona Guerrero tienen mucha diabetes, por ejemplo, entonces no había condiciones como para suministrar o para hacer llegar la insulina. Estos primeros días han sido realmente muy caóticos y muy difíciles. Dentro de todo eso, a mí me parece, y eso es a donde ya voy a cerrar, que el plan, o sea, con las fallas que puede haber tenido incluso el gobierno estatal y algunos municipales, las escenas estas de la alcaldesa de Chilpancingo celebrando con bombo y platillo cuando tendría que estar viendo cómo ayuda a la gente de Acapulco, pues sí son terribles, ¿no? Eh, yo creo que yo sigo pensando que la respuesta inicial del gobierno federal fue buena, que fue bueno que fuera el presidente, que es importante. O sea, Violeta, me ha sorprendido toda esta campaña de desinformación que me recordó mucho a la de la pandemia, en algún momento de la pandemia, en la que de pronto se cuestiona una cosa muy básica. O sea, desde que yo cubrí por primera vez una tragedia de esta magnitud con el gobierno de Ernesto Zedillo, el ejército siempre se ha hecho cargo con el plan DN3 de llevar lo básico a lugares muy alejados en las inundaciones de 99 en Veracruz, por ejemplo, y nunca lo había visto que fuera eso cuestionado, esa decisión, sobre todo cuando pues, solo hay dos entradas de Ciudad de México a Acapulco, etcétera, etcétera. Pero pues ahora hasta eso se cuestionó en su momento, ¿no? Hace unos días. Y además se generó esta desconfianza de que se lo están robando, de que se lo van a llevar a otro lado, de que va a ser mal usado, que siempre también ha habido pues mal uso de muchos grupos, no nada más del gobierno, ¿no? Pero como que es un momento en el que se tiene que priorizar pues, las acciones de ayuda de todos los que pueden. Entonces, yo creo que fue una buena opción. También eso duró un día, al segundo día ya que se había reparado la autopista, eh, se permitió ya también mucho el acceso a las particulares. Ha habido flujos desde la UNAM y de la Cruz Roja de envíos de ayuda. Y ahora, ayer, pues se presentó este plan de 20 puntos para la reconstrucción, que implica una inversión de 61,000 millones de pesos. También ahí había mucha confusión porque había quien lo estaba comparando con la fortuna de Slim, y no, la de Slim nada más es la misma cantidad, pero en dólares. Es una pequeña diferencia. Eh, eh, pero es una cantidad importante y que implica una serie de cosas, ¿no? Desde apoyar a los familiares que perdieron la vida y tanto intensificar la búsqueda de las personas que todavía están desaparecidas y que entiendo que todavía son muchas más de las que pensamos. Yo creo que todavía no alcanzamos a dimensionar numéricamente el número de afectaciones humanas. El adelanto del pago de bienestar, por ejemplo, el tema de incorporar a los 10,000 jóvenes de Construyendo el Futuro para que realicen acciones de limpieza, construcción. También el tema de las becas que para estudiantes de nivel básico, o sea, mucho de utilizar el apoyo de los programas de bienestar. Una que me llamó la atención que era esta de prórrogas para los pagos de Infonavit, ISSSTE e IMSS, y eso es importante por lo que decía de las zonas periféricas, no o sea, estas de Infonavit, ISSSTE e IMSS, o sea, y por ejemplo, las del ISSSTE o las del IMSS, quizá, sobre todo las del IMSS pueden ser de los empresarios, pero las de Infonavit es para gente que trabaja, ¿no? Para gente que trabaja y que también de pronto tuvo que ha tenido daños, no nada más la gente, o sea, no nada más los empresarios, ¿no? Igual todo lo que tiene que ver con que no se cobraría el servicio de luz. Bueno, son una serie de acciones, pero esas creo que son como de las que me parecieron las más relevantes.
y ya hasta ahí vamos, ¿no? Me parece sano también que desde algunos medios de comunicación se haya hecho este trabajo de documentar todas la información falsa que había, todos los fake news que surgieron así de una forma impresionante en estos días, que se haya dado a la tarea de irlas conteniendo, porque eso nos va dando también a todos certeza y tranquilidad de cómo podemos apoyar. Insisto, va a ser un trabajo largo y requiere todos, desde nuestras distintas trincheras estemos ahí apoyando. Muchas gracias, Dani. Pues sí, este programa de reconstrucción realmente es importante. Yo el día de ayer estaba escuchando algunas opiniones de varios economistas que no están a favor de la cuarta transformación y decían que pues no tenía ningún sentido, que realmente no iba a servir absolutamente de nada. Y bueno, pues hay múltiples miradas y tú ya estás dando aquí una que es muy, muy importante, pues en este contexto también que tú dices de las zonas periféricas, Dani, y en un contexto que hemos dicho también que habrá que también repensar a partir de los datos que vemos y de las realidades. Por ejemplo, en Guerrero, a diferencia de nivel nacional, casi tenemos el 60% a nivel nacional de la población ocupada en la informalidad. En Guerrero llega casi entre el 70 y el 80% de informalidad. Así es que, bueno, también tenemos que pensar ese contexto y esa realidad. Luisa, ¿cuál sería tu primer balance sobre esto que está ocurriendo en Guerrero? Digo que está y que va a seguir pues durante meses y probablemente años. Oye, es que, perdón, se me quedó como una risa atorada, porque ahorita que dijo Dani lo de que alguna vez nos quedamos varadas en esa zona, seguramente Violeta, quien la tenga en WhatsApp, ha visto la foto de Dani de WhatsApp, que es como ella acercándose a un burrito y el momento en el que el burro voltea y hace como contacto visual con ella, ¿no? Esa es una, creo que mi foto de premio de periodismo y es de esos días. Ahorita que lo dijiste, claro, me acordé y justo pienso y lo pongo sobre la mesa solamente porque justo algo que nos pasó ahí es muy sintomático, pues, de lo que quiero decir a continuación de Acapulco. Nos quedamos varadas porque íbamos en un coche que no pasó un tope, o sea, pasamos el tope y se murió el coche, no sé si te acuerdas, Dani, se descompuso ahí así, ¡pac! En plena Semana Santa, no había obviamente un alma trabajando en ningún lado. Y estábamos todos súper preocupados, bueno, quienes íbamos así como, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? No sé qué. Y Daniela dijo, yo voy a ir a platicar con la gente de aquí, con permiso, y fue, pidió unos chocomiles o no sé qué eran ahí que había como en una tiendita y se sentó con las personas que estaban ahí atendiendo. Entonces todos dijimos, pues bueno, si ya no está la historia que íbamos a buscar, fue una gran lección de periodismo, ¿no? Que era, creo que la cobertura de los Diablitos Negros, no me acuerdo qué era, pero algo que a lo Vamos que a no la llegamos. Costa Chica. ¿Cómo? Íbamos a la Costa Chica, a la fiesta de los diablos en Semana Santa. Pues ya no llegamos, obviamente, y nos quedamos ahí. Y entonces, pues ya nos sentamos todos a seguir el ejemplo de la maestra. Y me acuerdo que el señor justo con el que estábamos conversando dijo que él cuidaba la casa de Luis Miguel en Acapulco. No sé si te acuerdas de esa parte. Y entonces de ahí empezó a hablar justo de cómo todos trabajaban precisamente en funciones que, pues eran muy impresionantes saber el chismecito, digamos, en ese momento. Pero esa es la realidad cotidiana. Mucha de la gente en los alrededores de Acapulco vive así, ¿no? Gracias, digamos, a desplazarse y encontrar en esa industria un sustento de vida. Y esto lo pongo sobre la mesa porque lo conecto aprovechando que nos encanta conectar cosas, con una entrevista que escuché ayer de Abel Barrera con Carmen Aristegui, que decía, está muy bien que estemos pensando en las personas desaparecidas que se registraron en algún lugar, o sea, turistas y demás que se registraron diciendo que estaban buscando a alguien, pero, y ponía el caso de algunas adolescentes, sobre todo mujeres jóvenes o incluso niñas, que tienen que desplazarse de la montaña por motivos de pobreza a trabajar también en Acapulco. Y él decía, hay muchas, sobre todo niñas, de quienes no hemos sabido, ¿no? Entonces, claro, hay que ver con esta mirada de la cantidad de personas en condiciones, digamos, no de mira pública que se desplazaron ahí y de quienes ni siquiera sabemos que estamos buscando, ¿no? Entonces eso me parece como muy importante poner sobre la mesa. Y hay un tuit justo que puso Viri Ríos ayer o antier, eran dos mapas y decía, no es ninguna casualidad, ¿no? Y era, digamos, nivel de marginación en general de esa zona de Guerrero con nivel de afectación de Otis. Y es
la misma fotografía. O sea, ahí sí, por eso hoy decía Mario Patrón en la jornada, no podemos decirle desastre natural, hay que decirle desastre social y tal cual, ¿no? Es como creo que lo deberíamos estar mirando. O sea, yo solo pondría abonando, digo, hay poco que sumar a lo que ya han dicho ustedes dos, pero el tema de como ver la atención a las personas justo no de forma como homogénea, sino ver las diferentes necesidades. Ya poníamos como una primera capa, digamos, ¿no? La pobreza, las zonas, digamos, de propio Guerrero. Hay otra que son las infancias. La Tejiendo Redes, esta organización que justo es en pro de los derechos de las infancias, Juan Martín Pérez decía que son como 300,000 niñas y niños que hay que atender integralmente. Integralmente hay que acordarnos, por ejemplo, que los bebés lactantes antes de los 6 meses solo pueden tomar leche, ¿no? Entonces, está muy bien mandar comida no perecedera, atún y demás, pero también hay que mandar mucha leche, leche en polvo, porque hay muchos bebés. El caso más, digamos, emblemático fue a esta mujer policía que vimos amamantando porque la mamá no había podido darle leche en 2 días a su bebé. Entonces creo que ahí es muy importante ver también, digamos, con esta mira de todo lo que implica la atención a las infancias. Los derechos inmediatos, que son por supuesto su alimentación, su derecho a la vivienda, la educación en el sentido de restablecerles toda la comunidad, ¿no? Eh, pero también el tema terapéutico y psicológico, justo la relación, digamos, medio ambiente de las infancias que crecen en la montaña, en la costa, no es la misma que nosotras ubicamos aquí en la capital. Hay una relación con las cosechas, con el mar, ¿no? Como mucho más íntima. Y tenerle miedo al entorno, que al final va a ser tu entorno y te da de comer, es un trauma que hay que trabajar con mucha cautela. La Tejiendo Redes publicó, digamos, una serie de recomendaciones que tenía que ver esto, ¿no? Con espacios seguros, atención psicológica y demás, prevención, por ejemplo, de violencia sexual, ¿no? Es un momento en el que las mamás y los papás están ocupados atendiendo la emergencia, o sea, las personas adultas están en este momento con sus miras en lograr comida, en salir, digamos, del literal de la emergencia de supervivencia, y esto hace que se descuiden una serie de aspectos que normalmente pegan más a la niñez, crimen organizado, violencia sexual, etcétera. Y también pensar, digamos, en la niñez con sus diferentes capas, porque también justo no es lo mismo ser niño que niña, no es lo mismo ser una niña en la zona de la montaña que una niña hija de un turista estadounidense, ¿no? Entonces, como tener en cuenta que digamos, este gran plan a mí me parece muy importante. La verdad es que, o sea, es que, claro, cuando hay una tragedia como la pérdida de una vida humana, es difícil decir que hay una buena respuesta. Pero si comparamos escenarios similares, perdón, como el huracán Katrina en el 2005, cuando dolosamente se olvidó a una población vulnerada y hubo miles de muertos a consecuencia y todavía una recuperación que no se ha dado, creo que sí es importante, digamos, comparar las respuestas que ha habido gubernamentalmente en situaciones similares, ¿no? Históricas. Entonces, yo solo pondría sobre la mesa eso, que además de este gran plan de emergencia, que es lo primero que hay que atender, digamos, lo inmediato, tiene que venir una parte posterior que incluya estas intersecciones. Y ahí sumaría rapidísimo, nada más ya para no extenderme mucho, pues una reflexión muy bonita que me encontré ayer de la doctora Nacheli Ruiz Rivera. Ella, su Twitter literal es @Nacheli con X y H, y publicó, digamos, como toda una cronología de la desastrología, que yo me enteré ayer que existe la desastrología, no sé si ustedes ya sabían, sí hay una ciencia literal que estudia los desastres, y como que va poniendo así por décadas y por años, como primero era, digamos, esto, ¿no? Medir el impacto, ¿por qué pasó? En los 70 se empezó a hablar de culpar a la naturaleza de todo, ¿no? Así de, bueno, es que el cambio climático, digamos, y esto que todavía mucha gente sostiene de, no es nuestra culpa, no es el capitalismo, es la naturaleza, ¿no? Y el cambio climático. Y obviamente esto ya empezó a cambiar y a cuestionarse rumbo a los años más recientes. Y lo último que dice ella es la reconstrucción a partir de lo que se llama marco de acción de Sendai. Se prioriza la recuperación mejor. Y eso me parece muy bonito. Cómo se recupera la vida, la salud, el bienestar, el entorno material, pero nos hace no repetir los errores que nos llevaron al desastre. Y también creo que tendríamos que hablar de eso, no solo de recuperación, sino de recuperación mejor. Y lo que ella dice en este hilo es digamos, este estudio de recuperación mejor tiene ciertos tips que dan para la respuesta a desastres y la recuperación post-desastres. Se tiene que diseñar siempre bajo un enfoque de dignidad y de derechos humanos, no de turismo, no de macroeconomía,
no de los ratings de Fitch, ¿no? Que ahora también fueron noticia, sino de dignidad y de derechos humanos. Rendir cuentas, asumir responsabilidades y procesos de toma de decisión claros. Y esto es no solo la parte gubernamental. ¿Qué rol jugaron los privados para que esto fuera de la forma que fue? Ayer por ahí en una entrevista justo Eugenio Fernández Vázquez, que escribe con ustedes, Dani, me decía, ¿sabes cuántos sobornos tuvieron que haber puesto a quién sabe qué cantidad de gente estos hoteles para ponerse ahí? Entonces también los sectores privados que en este momento se están quejando mucho, pero que priorizaron tener a su gente limpiando el lobby en el momento del impacto del huracán o cuidando yates, tienen que rendir cuentas, ¿no? Y tienen que ser llamados a una toma de decisiones que no les permita hacer así si hay una siguiente ocasión, y lo más probable es que sí la haya. Respetar y preservar la identidad original de los lugares, que también creo que es algo que tendría que estar discutiéndose junto con este plan de reconstrucción. Promover que las personas afectadas se apropien de su propia recuperación, porque en este momento un montón de actores externos están llegando a Acapulco a decir qué es lo mejor. Y entiendo por qué, porque vivimos en México. La Guardia Nacional va a ser quien ponga orden, pues, ¿no? Temporalmente, porque obviamente hay una situación de peligro y de riesgo, pero lo que tendría que pasar es que más bien las personas que están siendo vulneradas den una guía, ¿no? Una ruta de recuperación con base en esto, en su propia dinámica, digamos, diaria, y no otra violencia que es que alguien llegue de afuera a imponerte cómo va a ser el orden ahora, ¿no? Insisto, obviamente esto es después de superar el momento de emergencia. Y solo dice algo muy importante, las intervenciones discriminatorias y que sacan provecho o explotan a las personas afectadas no son exitosas a largo plazo. Y en este hilo que si quieren ahorita les paso, pone un montón de ejemplos justo cuando se priorizó discriminatoriamente. Más bien, es que creo que hoy Otis es la consecuencia de haber hecho eso antes, ¿no? De haber tomado decisiones discriminatorias. No solo no son exitosas, son tragedia. Entonces, cuando pensemos a futuro, hay que quitarnos todo eso en la forma en la que construimos pues a nuestras comunidades, porque eso es lo que son también. Muchas gracias, Luisa. Pues muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, nos están compartiendo esta parte de las infancias. Ayer veíamos algunas declaraciones de UNICEF también señalando pues que van a quedar marcados por este evento que vivieron, ¿no? Duró pues unas cuantas horas, pero van a quedar marcados estas generaciones y entonces de niños y niñas, y entonces hay que atenderlo y qué bueno que lo estás poniendo aquí. Es muy, muy importante también esto y como dices, probablemente se vuelva a repetir y eso, bueno, pues es importante atenderlo. Y lo otro, pues que me parece también a mí muy importante, pues es esto que nos mencionas de la desastrología. Pues yo siempre he vivido en esa desastrología, incluso dije, no, pues ahora que se va Ernesto, pues esto va a ser un desastre. No le dije, no te preocupes, a lo mejor cuando regreses ya no hay programa. Le dije, pues el desastre que voy a hacer, pero entonces sí, sí, qué bueno que nos estás compartiendo ahorita aquí la desastrología y que sí, esto de la evolución natural, pues realmente, pues hay algunos presidentes, incluso lo hemos dicho, ¿no? Donald Trump, Milley, ¿no? Milley que también ha dicho, pues esto es producto de una situación natural y no se ve que también es producto de este régimen de acumulación, como tú decías, y que está calentando los océanos y que eso lo vamos a ver cada vez más constantemente. Pero bueno, si están de acuerdo, queridas, vamos a ver lo que nos mandó Jessie y sí, Dani, y regresamos contigo, o tú quieres No, primero. no, si quieren lo vemos. Yo nada más es que quería comentarles algo relacionado con esto que estaba diciendo Luisa, pero vamos a ver lo de Jessy Ajá, y incluso para comentar conjuntamente ustedes lo que nos compartió Jessie. Adelante, Leo, muchas gracias. Amigos de Rompeviento TV, chicas, qué lástima que no puedo estar yo ahí en la mesa, sigo yo en el puerto de Acapulco. La verdad, ustedes saben, le he estado dando mucho seguimiento a todo lo que pasó tras la devastación del huracán Otis, que estoy cubriendo para Univisión, pero no quería dejar de enviarles este mensaje que tuvimos que hacer junto a la carretera, porque ustedes saben, todavía en Acapulco no están las condiciones para poder estar en comunicación constante, por eso no pude salir en vivo con ustedes, pero sí quisiera contarle algunas de las cosas que pasan, lo que yo he visto. Por supuesto me enteré mucho después de esta polémica de si se podían o no entregar los víveres. La verdad es que yo estuve entrando y saliendo prácticamente todos los días de Acapulco por la carretera de Chilpancingo, y lo pude hacer. Entonces sí, el mensaje que yo quiero darles a toda la gente es que por favor donen lo que se pueda, porque no hay manera de describirles el tamaño
el tamaño de la devastación que dejó Otis. Desde mi punto de vista, cualquier tipo de ayuda, sea de quien sea, del gobierno, de privados, va a ser insuficiente porque hay miles y miles de personas que en este momento no tienen alimentos, y eso no es una exageración, yo quiero decirlo. También yo veo, de repente he visto, la verdad muy esporádicamente porque no he tenido mucho tiempo de estar en las polémicas de redes sociales, pero he visto a gente que dice que el gobierno no está haciendo su trabajo, he visto a gente diciendo que en realidad ya también gente pro gobierno diciendo que está llegando la ayuda a todos lados. Pues ninguna de las cosas es cierta. Yo he visto a mucha gente, lo he dicho, electricistas, a elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, que están trabajando desde el primer momento, ¿no? Para tratar de salvar a la gente, de reconectar la luz, de reconectar el agua. Ya hay por lo menos plantas potabilizadoras, pero también estoy viendo que mucha de esa ayuda, de la ayuda que llega, por supuesto, de todos los mexicanos que están apoyando y también extranjeros trayendo víveres, tampoco está llegando a las colonias, por supuesto, más populares, porque se han enfocado. Y si eso es verdad, se ha enfocado en la costera. Por ejemplo, fui a Puerto Marqués hace unos días, que es muy cerca de la costera, entre Punta Diamante y la costera Miguel Alemán. Ahí sí la gente me dijo que están llegando todos los días, o por lo menos cada 2 días, las despensas. Pero en todas las demás colonias, he ido a la colonia Zapata, a la colonia Renacimiento, a la colonia Postal, he ido a varias colonias donde me dicen que a ellos no les ha llegado la ayuda. Eso también es cierto. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante que todos colaboramos. En serio, yo estoy convencida que sin mucho apoyo de todos los mexicanos, la devastación que yo he visto en estos días va a continuar por mucho, mucho tiempo. Ahora, esta polémica de que si la CFE dijo que se va a reconstruir la luz hasta el 2024, y luego dice por el otro lado el gobierno, creo que ya el 75% decía la gente de la CFE que estaba con luz. Lo cierto es que la mayor parte de la luz que se ha logrado recuperar es en las zonas, en las avenidas importantes. Las colonias siguen sin luz. A mí no me interesan los porcentajes. Lo que me interesa, el único mensaje que yo quiero transmitirles desde aquí de Guerrero mientras yo continúo con la cobertura, es que es importante donar, es importante apoyar. No importa ustedes en qué crean, si están a favor o en contra del gobierno, no importa. Lo importante es que por favor ayuden a la gente de Acapulco. Esto es lo que yo les quiero decir. También me queda muy claro la importancia que tenía el turismo para esta gente, porque prácticamente todos con los que hablamos tienen algo que ver con el turismo, incluso con el comercio, ¿no? Hemos hablado con gente que vendía cosas en la playa, hemos hablado con los restauranteros, bueno, gente que atendía en los restaurantes, hemos hablado con muchísima gente y todos dependían del turismo. Yo no sé cuándo va a regresar el turismo hasta este puerto. Por eso es importante donar y es importante apoyar y dejar las polémicas aparte, ¿no? Creo que ya hay muchas polémicas que se han hecho que no tienen sentido si no son para ayudar, de los dos lados. A mí me desesperan y eso lo saben, siempre eso los he dicho, y ese es el mensaje que les mando desde acá. Les mando un abrazo y espero que la próxima semana pueda estar yo con ustedes. Un abrazo grande, amigos de Rompeviento. Agradecemos mucho a Jessy que nos haya compartido este video, este trabajo. Luisa, perdón, Dani, le toca. Dani, ¿cuál sería tu respuesta a esto que nos está compartiendo Jessy? Llegó al día siguiente del huracán, lleva ya más de una semana por allá y ha estado viendo de manera directa pues estos apoyos que se han estado enviando, o no apoyos, como ella dice, también en otras colonias. No olvidemos, Luisa, Dani y querida audiencia, pues esto que también se ha dicho y se ha trabajado, incluso varios académicos hablan en Yucatán, ¿no? A propósito de lo que se vive en las zonas hoteleras y en toda la península, de la zona hotelera y de la zona atolera, ¿no? Que pareciera de risa, pero es así, ¿no? Una realidad es la zona hotelera y la otra es la zona atolera, pues donde se viven todas estas realidades, donde muchas de estas ayudas todavía no están llegando. Dani, adelante. Sí, pues es justo lo que les estaba diciendo. Jessica publicó ayer o antier, no ha estado
ella no es muy de redes sociales, pero publicó un tuit en el que decía no, yo no había dimensionado la cantidad de brazos que se necesitan para levantar un poste, y que decía, he visto trabajar día y noche sin parar a los trabajadores de la Comisión de Luz, y también hacía un agradecimiento, un reconocimiento al Ejército y a la Guardia Nacional, que es lo que les decía al inicio. Desde siempre yo eso nunca lo había visto cuestionado hasta ahora, y me parece que eso es por un tema de política, de política, de contextos electorales y de contextos de esta polarización que a nadie ayudan en una tragedia así. Y lo que les quería comentar a propósito de lo que decía Luisa, de esto de verlo como una crisis social y de lo que se ha dicho de pronto, porque de pronto dicen, es que la naturaleza nos está cobrando lo que hemos hecho con ella. No, no, no es que la naturaleza nos esté cobrando, la acción humana sobre la naturaleza está provocando estas cosas, no es la naturaleza solita, o sea, ya hay suficiente información como para tener claro que una buena parte de que este huracán haya pasado de la tormenta temporal, de tormenta tropical, no sé cuál es el nombre preciso ahora, pero que haya pasado de una tormenta a un huracán en tan poco tiempo, que es la máxima categoría, y que requirió hasta incluso que Estados Unidos enviara un avión caza para identificar porque no había suficientes herramientas de medición en tan poco tiempo, tiene que ver con el aumento de la temperatura del mar, entre muchos otros componentes que se han estudiado, pero ya eso se ha documentado bastante. Y la otra cosa que se ha documentado menos que lo de la rapidez de la evolución del huracán, que sí fue muy impresionante, es el tema de las pocas, o sea, cómo se concadena todo con todo lo demás que ha hecho la acción humana sobre la naturaleza para provocar este desastre. Y entonces, una de las cosas, y les quiero recomendar mucho, hay un texto que nos enviaron, que escribió Rogelio López, que es geógrafo y que está ahorita haciendo el doctorado en urbanismo, y habla, dice, el Acapulco que fue y el que será, y ahora se los paso a producción para ver si lo podemos compartir, porque hace todo este recuento histórico de la evolución de Acapulco desde que era, pues sí, el lugar favorito de la gente de Hollywood, los 70s y María Bonita y todo lo maravilloso que podía haber sido la dinámica de crecimiento a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se construyó con enormes irregularidades la autopista del Sol, y también pues lo de Punta Diamante, con Diego Fernández de Ceballos, cómo se fueron destruyendo además con esta aceleración todo lo que eran pues los manglares, que es como la parte, la zona, digamos, la protección natural que podría tener el puerto frente a estos huracanes, y entonces esta mega urbanización y el desarrollo excesivo de hoteles, conjuntos residenciales, centros comerciales a lo largo de la costa, que es una segunda acción. Digo, la primera tiene que ver con el calentamiento del mar que desarrolla esto, luego la falta de protecciones naturales, y después también otras cosas que tienen que ver con esto de las zonas urbanas, por ejemplo, la escasez o la necesidad de agua que requieren estos macro hoteles, y que pues una de las principales motivos, la escasez de electricidad y la necesidad de agua, de construir la presa hidroeléctrica de La Parota, que ha sido todo un tema de discusión social, política en la última década, porque afecta a las comunidades que no son las que están en Acapulco, sino a las comunidades que están alrededor, y que tienen que ser, que tiene que haber una zona o un extractivismo de sus recursos para poder
resolver las necesidades de consumo de ese puerto tan aceleradamente creciente. Y luego él nos pregunta, dice, ¿qué sentido tiene continuar con esta lógica de desarrollo basada en un crecimiento desmedido en el que ahondan las desigualdades sociales? Se lo pregunta y también se pregunta, ¿podemos reconstruir Acapulco hiperturístico 2.0 anticiclones categoría 5? Y creo que esa es la pregunta clave. O sea, reconstruir en las mismas condiciones, lo único que va a provocar es otra tragedia igual, porque vamos a tener nuevamente estos ciclones y estos huracanes de categoría 5 en un puerto hiperdesarrollado, y la tragedia, pues, es que es como la crónica de una tragedia anunciada. Entonces, para la reconstrucción, sí creo que es muy importante que empecemos a pensar en estas cosas, porque Acapulco, pues, es al que le tocó ahora, pero pues que lo piense Cancún, que lo piense en muchos lugares, ¿no? Donde lo que se ha privilegiado es el negocio, se ha privilegiado el desarrollo para este turismo hipergigante que solo hace extractivismo y que solo beneficia a un puñado de gente dentro de Acapulco y de Guerrero y que despoja a todos los demás de muchas cosas que sí, con la idea falsa de que, bueno, es que da trabajo, no, o sea, esa es una idea que tenemos que quitarnos de la cabeza, no es que dé trabajo, o sea, necesitan a esos trabajadores, los trabajadores hacen posible que estos lugares funcionen, o sea, no es una cosa como nomás de bondad, ¿no? Entonces, pero pues que al final termina siendo una cadena de situaciones que terminan en estos desastres. Y ahora, pues sí, la reconstrucción va a ser, va a ser cara, va a costar al erario, pero sobre todo va a dejar estas huellas, estas marcas, como a los que hemos vivido sismos, pues que te dejan esas marcas sociales, esas marcas personales muy fuertes. Y pero lo peor es que si se reconstruye en las mismas condiciones, pues lo único que vamos a poder esperar es que el resultado años después vuelva a ser el mismo o quizá peor. Entonces creo que ese es como lo que sí quería decir, porque creo que es lo que nos tendría que dejar de aprendizaje ahorita, de lo que ocurrió acá, que sí es, como dice Jessie, devastador según la información que hemos tenido. Aprovecho a mandarle saludos muy fuertes a los colegas que han estado allá y que también han tenido pérdidas, así como con los sismos de Oaxaca, nuestras compañeras perdieron hasta su casa, pues también algunos colegas en esa zona han tenido pérdidas fuertes, y entonces aprovecho para mandarles un fuerte abrazo porque además han seguido trabajando. Y ya, creo que eso era lo que quería decir. Ahorita les paso a producción el artículo, pero sí creo que es muy pertinente esto que nos dice Rogelio López. Muchas gracias, Dani. Luisa, sabemos que te tienes que ir a una entrevista, así es que, bueno, te damos la palabra inmediatamente para que tú pudieras despedirte. Y claro, si no te tienes que ir, seguimos, querida, encantadas. Adelante, querida Luisa. Ay, muchas gracias. Pues nos quedaron varios temas ahí que habíamos pensado que era pertinente abordar justo por la coyuntura, pero bueno, la siguiente semana todavía dará. Pues solo eso, como tener mucho cuidado. Ahora decía Dani con las noticias falsas en cuanto a Otis. Déjenme silenciar mi WhatsApp, perdón. Pero con las noticias falsas en general, sé que ahorita van a hablar un poco más a fondo y que bueno, ahorita lo veo un poco más tarde, de este audio hecho con inteligencia artificial de Martí Batres. Digo, por todo lo que implica. Digo, por supuesto, porque es el futuro de cómo vamos a tener que ver como sociedad y como medios de comunicación las contiendas electorales con este tipo de herramientas que pueden ser tan engañosas, pero también porque de una manera, creo yo, muy apresurada salieron los personajes de Morena a decir que esto era una maña más de la oposición. Y yo solo diría, pues pensemos verdaderamente qué es lo que dice y a quién le conviene lo que está diciendo este audio, ¿no? Es muy claro que busca posicionar y lo primero que dice es que hay mucha distancia, lo cual es falso, entre Clara Brugada y Omar García Harfuch. Entonces, a mí lo que me preocuparía más bien de este posicionamiento es que lo que estamos viendo en ambos bloques, en Morena y en el Frente, es que la contienda no va a ser entre ellos, sino entre Morena y el Frente, ¿no? Las piezas de Morena están enfrentándose de forma, pues bueno, más bien parecería, o podríamos leer eso, que se están enfrentando de una forma
con un tono cada vez más alto conforme se acerca la fecha de revelar el resultado de las encuestas. Lo decía el propio doctor Gatell, ¿no? Nadie respetó el paro que se había propuesto para atender a Otis, habían hecho como ciertos pactos, digamos, de civilidad en cuanto a promoción y a gastos que no están respetando. Entonces, ahí hay un asunto y creo que del otro lado también. Del otro lado ya se ve claramente un quiebre, digo, pensando solamente aquí en la ciudad, perdón, que es lo que traigo como más presente, pues Lía Limón por un lado con Santiago Taboada, Rubalcaba y Sandra Cuevas, creo que ambos bloques, digamos, del espectro político se están peleando entre ellos y eso solo le va a meter más ruido a nuestra de por sí frágil democracia. Entonces, pues yo solo haría un llamado a que tengamos muchísimo cuidado con este tipo de campañas, a que no permitamos nada, nunca su normalización, ni tampoco estos portales que se crean justo con el único fin de difundir noticias falsas, ¿no? Creo que la autoridad el INE, las autoridades electorales tienen que dejar de ser omisas a esas realidades, así como a los espectaculares con supuestas portadas de revistas que no existen. El mundo digital, la inteligencia artificial, entrarle de lleno a eso con una oficina seria que se dedique a contrarrestar esto, ya es una realidad rebasada, o sea, vamos tarde, ¿no? Ayer se firmó un acuerdo internacional para el análisis de inteligencia artificial y las buenas prácticas. México tendría que tener ya una secretaría completa, pues, ¿no? De este uso de herramientas. Entonces, solo pondría sobre la mesa que creo que esto que pasó es más importante de lo que estamos viendo. No solo es una noticia falsa, es todo un modus operandi de ciertos grupos que ahora tienen nuevas herramientas. Y pues ya, dejaría eso por ahí. Muchísimas gracias, Luisa. Y bueno, no sé, te pregunto, todavía no te tienes que ir, ¿verdad? Te vas a quedar toda la hora que viene con nosotros. Aunque me encantaría, por ahí leí que Durna puso en el chat así como hay que hacer rompevienta. Sí, suscribo. Líder sindical, Antología, ya, nombrada líder mejores sindical hacer de hoy mismo, es nuestra líder del sindicato de las colaboradoras. Perfecto. Entonces, ya en lugar de contigo. rompeviento, rompevienta TV. Sí. Excelente. Muchas gracias, querida Luisa. Te Ay, perdón mandamos. que sí huele, es que todavía voy un poquito lejos y tengo que dejar bebés preparados, entonces salgo volando, pero muchísimas gracias por poder compartir este espacio. Daniela, por 10ª vez esta semana contigo y por primera, pero muy honrosa con Violeta. Un Hasta mañana. abrazo, un beso. Gracias, gracias, Luisa. Lindo día de muertos, que también estamos en esa celebración por aquí, por todo México. Abrazo. Ahí está, ya la vimos, ya la vimos. Bye. Abrazo, querida. Linda tarde. Pues Dani, una situación importantísima en esta parte, regresando, y ahorita vamos a este otro tema, esto de la reconstrucción. Ayer veíamos algunos datos ya directamente económicos que de toda la zona hotelera, solamente dicen las aseguradoras, el 10% de los hoteles está asegurado. O sea, el 90% no está asegurado y de este 10%, entre el 2 y el 3% tienen un seguro que cubre un huracán y no se sabe qué magnitud de huracán. Entonces, bueno, realmente, pues el puerto de Veracruz no estaba preparado para esto, no se sabía y entonces también en ese sentido va a ser difícil la reconstrucción. Y bueno, pues no solamente en ese sentido, sino también hacia las otras zonas, o sea, los otros espacios que decimos las zonas periféricas, que esas nos preocupan realmente de manera inmensa, Dani. Pero bueno, vamos a pasar, si tú estás de acuerdo, al otro tema también de lo de las encuestas, que tú también has estado dando seguimiento muy puntual y que ahorita decíamos, el doctor Gatell nos compartió pues esta información que ellos ya tenían. Yo no lo sabía, Dani, no sé si tú probablemente ya lo sabías, que hay dos casas encuestadoras espejo. Él dice, no sabemos cuáles son estas casas encuestadoras, pero nos avisaron que hay dos casas encuestadoras y está, por supuesto, la Comisión de Encuestas, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Pero bueno, esto que también le preguntamos de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta central? ¿Cuál es la metodología? No la sabemos la inmensa mayoría de la población, Dani. Y él decía, pues sería muy importante conocerla, pues para que no haya ninguna duda y para que no haya desconfianza. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Dani? Mira, lo que nos dijeron, lo que ha dicho Citlali e incluso Mario Delgado, aunque luego tienen visiones no exactamente iguales, ¿verdad?
pero lo que han dicho o lo que han explicado también a los contendientes es que justo para evitar lo que pasó en la nacional, que era que de pronto ya como todos los partidos tenían representantes, bueno, unos querían reventar la encuesta y otros querían denunciar y eso, entonces que justo para que no hubiera como, como que los representantes metieran ahí, o los aspirantes cayeran en la tentación de hacer cosas indebidas el día de la encuesta, pues no decirles cuándo, ¿no? Pero el problema no solo es que no han dicho cuándo, sino que no han dicho cuáles son las encuestadoras que hacen las encuestas espejo, no han dicho cuáles son las preguntas, o sea, al final ya fueron al otro extremo de no decir nada, y eso creo que alimenta la sensación la sensación no solo de opacidad, sino de que se están haciendo acuerdos políticos para hacer lo que en algún momento alguien ha definido esto como la operación cicatriz. La información que tenemos es que en la mayoría o sea, Mario Delgado dice que todavía se están haciendo encuestas, pero uno dice, pues si empezaron el día 21 y todavía la están haciendo, pues como queda o sea, para encuestar a 1,500 personas en Ciudad de México y otras tantas en los otros 9 lugares, pues es como demasiado tiempo como para que sigan haciendo encuestas, ¿no? Generalmente los levantamientos son en 3 días o por ahí. Incluso para encuestas nacionales, incluso para encuestas más grandes. Entonces, pero el tema es que no, esta falta de información, lo que nos han comentado algunas personas es que hay muchos hombres, o sea, muchos que quedan hombres en primer lugar, y entonces tienen que hacer esta definición y algo que no previeron, que debieron haber hecho quizá antes o hacer algún sondeo antes, no lo sé, pero pues qué van a hacer con el asunto de la designación del INE, de la paridad de género, porque deben tener 5 mujeres candidatas, y eso ya el MC lo impugnó. Me parece una cosa muy ridícula que sea el MC, pero bueno, ese es otro tema. Pero Morena dijo que lo va a acatar porque pues es como un poco como, digamos, hasta de sensatez, ¿no? No estarte peleando por el tema de la paridad de género, que ha sido una demanda de las mujeres desde hace muchísimos años y en muchos espacios, no nada más en los electorales. Entonces, tienen que ser 5 candidatas mujeres y entonces tienen que medir quiénes son las más competitivas, quiénes son con las que pueden ganar, y ahí están como un poco atorados. El tiempo que dejaron, que era del 30 de octubre al 10 de noviembre, se presta a cualquier cantidad de especulaciones que yo creo que no le hacen bien al partido. Creo que justo lo que habíamos dicho que habían logrado hacer bien en la nacional, o sea, se les ha salido del control y han hecho todo mal en las estatales, porque este tiempo pues nada más se presta a especulaciones, hay unos que siguen haciendo campaña, y lo que ha ocurrido en el caso de pues esto de la entrega de mantas con la cara de García Harfuch, o sea, que unos hayan seguido haciendo campaña y además que se hayan hecho estas cosas como la difusión de los videos o las columnas como la de ayer de Loret de Mola, en la que prácticamente es un chantaje, ¿no? Dice que si no aceptan la candidatura de Harfuch va a ser una muestra de debilidad de Claudia, o sea, que es como toda esta presión que se está haciendo como para mostrar que tiene que ser García Harfuch ha sido pues muy lamentable, muy lamentable. Nosotros podemos decirlo, no siempre es posible tener toda la información como comprobable, pero lo que sí sabemos y lo que sí tenemos claro es que del lunes hubo llamadas desde el equipo de Ninfas Salinas a algunos periodistas para buscar posicionar un tema, decían, obviamente era el de las llamadas. Yo ayer decía con Astillero que pues, me parece, más allá de lo que implica la inteligencia artificial, que sí es todo un tema que se merecería un tema aparte, nada más hablar de lo que significa esto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. La llamada misma es absolutamente inverosímil porque quien conozca o haya conocido a Anabel Hernández, yo la conozco desde hace 30 años, podemos ver que jamás estaría en una suerte como de involucramiento, complot para ayudar a
absolutamente a nadie, ¿no? Anabel siempre está como en su propio mundo, en sus propias investigaciones, en sus propios discursos, y no jamás la veo involucrada con Martí, y con Hernán, y con Viri, y con no sé quién, para ayudar a un candidato de la Ciudad de México. Eso es absolutamente inverosímil para mí. Y creo que para cualquiera que pueda haber conocido a Anabel en estos años. Entonces, pues sí, al final a mí lo que me deja esta idea de, pues a mí lo que sí, esta campaña y esta aceleración de acciones en favor de Mar García Harfuch, pues la impresión que me da es que seguramente las encuestas están bastante más empatadas de lo que nos han querido hacer creer. O de lo que han difundido algunos de los medios, ¿no? O sea, que están más parejas, porque pues, si no, no habría necesidad de hacer audios falsos ni todas estas cosas. Y creo que el partido, hubo un deslinde de Claudia Sheinbaum, que me parece bueno, que llenó un hueco que había dejado ahí Mario Delgado, tuvo que salir ella a hacer el quite, decir, no, no hay favoritos. Y yo creo que sí tendría que hacerse pues lo que dice López-Gatell, una nueva encuesta para evitar justamente cualquier tipo, para darle certeza al proceso y evitar cualquier tipo de confusión. Muchas gracias, Dani. Pues entraste también a este otro tema que nos parece importante y esto que ya estaba diciendo Luisa de la inteligencia artificial, que también ya está cada vez más presente en las campañas. Vimos al principio cuando inició su campaña Xóchitl Gálvez, ¿no? Que cómo utilizó la inteligencia artificial para desplegar toda una propaganda que le cambió el rostro, por supuesto, como lo vimos todos y todas, pero juega aquí también un papel importante y también sobre eso quería preguntarte una reflexión, Dani, para ir cerrando en torno a este tema de la inteligencia artificial y la política. Me parece que habíamos pensado en algunos espacios como la academia, ¿no? En las investigaciones que se hacen, incluso en las tesis y en los trabajos que se están presentando, y en otros espacios vimos también una huelga en Hollywood, donde la inteligencia artificial también pues empujó también a esta huelga de los guionistas y productores, pero cada vez está abundando o está avanzando hacia otros espacios y yo no había pensado que en la política también iba a tener un papel importante esta inteligencia artificial y me parece que ya no la vamos a poder sacar. ¿Cuál sería tu valoración? Y entonces tenemos que reflexionar y poner algunos límites en torno a esta pues herramienta, Dani. Y sí, antes quiero nada más una cosa precisar, porque así como de pasada vi un comentario en el chat, que ahorita ya no veo, que me decían que si Anabel no se involucraría cuando ha estado golpeando tanto a la 4T. Justamente por eso creo, o sea, no veo posible más allá de personalidades, mi percepción es, Anabel siempre ha trabajado para sí misma, podemos criticarla, no criticarla, o sea, pero siempre ha sido como para sí misma, entonces no la veo tratando de hacer ninguna campaña, ni ninguna acción colectiva en favor de Clara Brugada, que es lo que tratan o sea, porque dicen algo así, para empezar eso de que le diga Ana, con esa confianza, Martí a Anabel Hernández, porque es la que publicó lo del Minilic, la declaración del Minilic en contra de García Harfuch. Bueno, eso ya es bastante inverosímil, ¿no? Ahora, que Anabel se involucre en la elección para ayudar a una candidata, eso es lo que me parece inverosímil, justamente porque su posición siempre ha sido, pues, sí, o sea, a Anabel yo solo la veo involucrada consigo misma, pues, o sea, jamás en favor de una causa o de apoyar a una candidata que puede representar muchas cosas buenas para la ciudad, para Iztapalapa, nada más quería aclarar eso porque justo para que no se interprete lo contrario de lo que quería expresar. En cuanto a la inteligencia artificial, pues sí, ayer lo platicaba, a mí me sorprendió, pero ayer Federico Bonazo hablaba, pues él finalmente pues como hablaba desde la perspectiva de los músicos, que decía que ya hay, por ejemplo, en puerta discos
o nuevas versiones de discos de los Beatles con dos de los que están muertos, ¿no? O sea, a esos niveles se ha podido ya llegar en el tema del uso de la identidad de alguien con inteligencia artificial. Estamos viendo lo del audio, próximamente también serán las imágenes. A mí me parece que es pues una cosa que se tiene que atender, que se tiene que regular, que se tiene que visualizar, porque es una invasión permanente a nuestras vidas y además no solo es por las campañas electorales, es porque Internet te permite una masificación de la información buena, con principio de verdad, digo yo, y de la información falsa enorme. Y con el uso de estas herramientas, pues es que se puede llegar a generar mucho caos y mucha confusión en muchas cosas. O sea, en campañas electorales, en tragedias como esta que estamos viendo en Guerrero, en guerras como la que estamos viendo ahora en Palestina. Y sí quiero aprovechar también para mandar pues el mensaje, ¿no? Que de esta marcha que va a haber el domingo, la tercera que hay por Palestina, aquí en la Ciudad de México, y que creo que sí tenemos que hacer todos desde nuestras distintas áreas de presión para que los gobiernos tengan posiciones más duras con respecto a lo que está ocurriendo, lo que está haciendo Israel en Gaza, los testimonios que han mandado Ernesto. O sea, es algo que creo que nos involucra a todos y que pues sí, como humanidad tenemos que hacer. Yo sé que esto ya no es de inteligencia artificial, pero aprovechando el tema de que toda la manipulación que se puede hacer con nuestras identidades es un tema importante que hay que atender y que va a verse reflejado en adelante en campañas, en tragedias, en toda la gente que parece que solo quiere estar aprovechando políticamente y económicamente las cosas que nos ocurren, bueno, pues también en guerras, ¿no? Entonces, me parece que, entonces por eso digo, lo relaciono con lo de Palestina y creo y quiero invitar a todos antes de que se nos acabe el tiempo a que vayamos a esa manifestación, a que hagamos desde donde podamos, así como con Guerrero, desde donde podamos y desde lo que nos toque hacer, tratar de ayudar, bueno, pues también tratar de decirle a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos que tienen que presionar también, aunque sepamos que solo, lo que dicen, solo Estados Unidos lo puede hacer, pues tenemos que hacer que nuestros gobiernos también presionen al de Estados Unidos, que todos presionemos para que se detenga ya ese genocidio en Gaza. Y ya, Violeta, ya fueron muchos Dani, temas. qué bueno que sacas ese tema, porque además tú hiciste un trabajo que me parece muy importante, publicaste un trabajo en pie de página sobre la posición que ha tenido América Latina. Si nos puedes compartir, y con eso cerramos, que también nos parece muy importante el papel que ha tenido algunos gobiernos sobre este conflicto. Pues sí, es que pues esto Este pasó. genocidio, perdón, ya, Sí, cierto. sí, es que a veces las palabras se nos quedan, ¿no? Y como la gran narrativa es un conflicto, es una guerra, durante, no sé, desde que yo recuerdo la primera vez, se lo enseñé a Andy hace poco, la primera vez que tuve conciencia de lo que implicaba esto, lo que está ocurriendo en Palestina fue con esta serie de fotos que es tan terrible, ¿no? De la primera o segunda intifada, creo que de la segunda intifada, en la que está un joven, bueno, un hombre tratando de proteger a su hijo junto a un barril o a un bote, ahí, el niño aterrorizado y el hombre tratando de cubrir a su hijo con su cuerpo y al final los dos muertos. O sea, creo que eso, y Emanuel, mi hijo, tendría como 7 años y es la primera vez que yo tuve conciencia de lo que realmente implicaba lo que estaba pasando en Palestina. Y de ahí para acá, o sea, parece que nos vamos acostumbrando a que esto vaya ocurriendo y vaya escalando a niveles desproporcionados. Ahora yo, pues, nos toca luego ver estas noticias y entonces estamos, o sea, porque tenemos que hacer las notas, entonces me la he pasado el fin de semana, pues, llorando realmente por las imágenes de los niños, de los niños. Hay una que ni siquiera me he atrevido a compartir, de una niña que está ahí viva, pero absolutamente desorientada, que debe tener un año quizá, se sienta, pero no camina, ni llora,
no llora, no grita, ni siquiera está muy herida, pero su expresión es la expresión eh, de la total vulnerabilidad humana, ¿no? Y creo que eso, si eso no nos conmueve, si lo que ha estado pasando en estos últimos días en Gaza nos conmueve, pues estamos perdidos ahora sí que como especie, como humanidad. Entonces, lo que ocurrió, y me parece muy relevante en estos días, es que Bolivia, ¿no?, rompió relaciones con Israel, ha sido el primer país que rompe relaciones diplomáticas con Israel, lo anunciaron hace 2 días, no es la primera vez que lo hace, ya habían estado con relaciones rotas de 2009 a 2019, Petro, Colombia, que había estado, pues había sido como el presidente más insistente en esto, aunque ya eso también ha tenido un costo político interno dentro de Colombia, y lo vimos en los resultados electorales, pues, pero ha insistido en su posición condenatoria desde el inicio. Pues Petro y Boric también llamaron a cuentas a su embajador, que es si retiran a su embajador de Israel. Lula dijo claramente: esto no es una guerra, esto es un genocidio, después del ataque al centro de refugiados, a la zona de refugiados en Gaza, que pues básicamente Gaza es una zona de refugiados. Y, y bueno, a eso se sumó también la renuncia del director del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, no me acuerdo ahora el nombre, pero renunció al cargo con una carta en la que dice: esto es un genocidio de manual, así, de manual, y no estamos deteniéndolos. Entonces, un abogado con 30 años en la ONU dijo: me voy, ¿no? La UNICEF diciendo, o sea, hay más de 3.000 niños asesinados en 15 días, o sea, estamos hablando de una cosa terrible, ¿no? En una zona que es del tamaño, que decía, de Tabasco, o sea, es una cosa brutal. Entonces, bueno, pues esa era un poco la nota, ¿no? Los gobiernos de América Latina van en esta avanzada. Fue el mismo día que Anthony Blinken fue a pedir recursos al Senado para seguir financiando esto a Israel, y hubo unos manifestantes ahí que le dijeron, o sea, que enfrente, en su cara, hay una foto muy emblemática de él, con unos manifestantes atrás con las manos rotas, que le dicen: paren el genocidio, dejen de matar niños, ¿no? Dejen de estar financiando a Israel en esta locura que tiene de venganza Netanyahu. Y entonces, pues eso es lo que ha estado pasando. Ha habido protestas en muchos lugares, pero para los gobiernos ha sido muy difícil tener posiciones mucho más duras frente a Israel, porque pues o sea, hay muchas consideraciones geopolíticas que yo creo que ya para el nivel de barbarie que hemos estado viendo, pues ya no son sostenibles. Entonces, por eso yo espero que todos vayamos a la marcha, que todos en el mundo presionemos para que se detenga eso, que sí es una acción infinitamente dolorosa. Muchas gracias, Dani. Pues entonces todos a la marcha el domingo a las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo va a ser el trayecto, ¿verdad, Dani? ¿Ese es Sí. correcto? Sí. Pues así lo anunciaron. La primera vez fue del Ángel al Monumento a la Revolución. La segunda, que fue mucho más improvisada, porque fue cuando inició el ataque terrestre de Israel, que fue la semana pasada, y se hizo así como un día para el otro, fue del Monumento a la Revolución al Zócalo, y esta por lo visto va a ser del Ángel al Zócalo. Sí, sí, pues como tú dices, estamos en esta segunda fase donde ya hemos visto los últimos 2 días la intensificación, pues, de este genocidio, y sí, en esta segunda fase que ha señalado Netanyahu de que pues se va a intensificar vía terrestre. Así es que, pues bueno, ahí estaremos el domingo, Dani, y gracias por recordarnos y también por traer esta información de la posición que han tenido varios presidentes en América Latina, y que nos parece pues también muy importante. Ya no te pregunté, pero ya después lo haremos, cuál es tu posición y tu visión en torno al gobierno
mexicano, pero bueno, ya lo estaremos haciendo. Esto todavía va a seguir y bueno, pues ya para no quitarte más tiempo, Dani, te agradecemos muchísimo, muchísimo y estamos en comunicación. Que tengas un feliz día de muertos. Digo, qué cosas, ¿no? Estamos viviendo un genocidio, una matanza durísima. En otro lado, los muertos también que hay en torno a este huracán, los muertos que decíamos ayer, ya tenemos aquí en México una cantidad inmensa también desde que inició esta guerra en el año 2006 contra el narco y bueno, pues hoy celebramos pues estos muertos desde otras perspectivas también y desde otras cosmovisiones, Dani. Así es que tengas un lindo día también de muertos. Muchas gracias y estamos en Y que, comunicación. y que además creo que es importante frente a tanta barbarie, frente a tanta muerte irracional, porque es irracional, con tanta tragedia, pues poder también nosotros desde lo muy profundo de nuestras raíces, mezcladas, porque entre lo prehispánico, entre lo mestizo, entre todo lo que sea, pues poder eh, mantener y recordar a la gente que pues ha estado con nosotros, nos ha querido y ya no está. Entonces también creo que hay que darnos ese espacio pues para tener un poquillo también de paz y de encontrarnos un poco con las enseñanzas de las personas que hemos querido. Entonces, muchas gracias, mucha celebración para ti, para la audiencia. Y pues sí, acá vamos a seguir apoyando a Edurne en la creación del sindicato de la Rompevienta TV. Perfecto. Un abrazo, querida. Linda tarde.